Si uno habla de Qatar y el fútbol, lo más probable es que uno piense acerca de el Mundial, también el PSG, o en su efecto también el título que obtuvieron en la Copa Asiática hace 2 años, o quizá, si uno quiere ir un poco más lejos, el Mundial Sub-20 que organizaron en 1995, en donde Argentina salió campeón. Pero el primer vínculo tangible que hay entre Qatar y el fútbol internacional se dio hace exactamente 40 años, en una actuación que terminó siendo histórica, ya que llegaron nada más y nada menos que a la final de un mundial. Esta es la historia de esa histórica actuación en el Mundial Sub-20 que se desarrolló en Australia en 1981. Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva edición de The Popurrí. El inicio del recorrido de Qatar para la clasificación al Mundial arrancó en diciembre de 1990 en la primera instancia de clasificatoria, la cual se disputó en Bangladesh. Así fue como ganó sus 4 partidos ante los de casa, India, Omán y Nepal, y dejó un saldo de 11 goles a favor y apenas 2 en contra. Así fue como se clasificaron al pentagonal final, el cual se disputó en febrero de 1981 en Bangkok, Tailandia. Allí, a excepción de la dura derrota ante Corea del Sur por 1-4, después tendría un muy buen recorrido, ya que ganaría 2-0 a los dueños de casa y 1-0 a Japón, e igualaría 0-0 ante Bangladesh. Eso significó la finalización del segundo lugar de dicha instancia y obtuvo el boleto a tierras oceánicas. Con un pequeño off-topic, también hablamos de Argentina, que pudo clasificarse a Australia, aunque con suspenso, ya que finalizaron terceros en el cuadrangular final del sudamericano que se disputó en Ecuador, y eso le valió disputar un repechaje en Buenos Aires ante Israel y Nueva Zelanda, donde ganarían los 4 partidos que disputaron. Pero la historia en Australia no le terminaría sonriendo a los dirigidos por Roberto Marcos Saporiti, ya que terminarían perdiendo 2-1 ante los locales, empataron 1-1 contra Inglaterra y vencieron 1-0 a Camerún. Pese a este último triunfo, no le terminó alcanzando, ya que finalizaron terceros en ese grupo D. Y eso a pesar de contar con jugadores que después serían muy importantes en la selección, incluso 3 campeones mundiales como Jorge Burruchaga, Néstor Clausen o Carlos Chino Tapia, y eso que no llamaron a Oscar Ruggeri, que había disputado el repechaje en Buenos Aires. También estuvo en el plantel Sergio Goycochea, quien terminaría siendo la gran figura de Italia 90, y no nos podemos olvidar tampoco otros jugadores importantes, más allá de que no tuvieran una trayectoria tan destacada con la albiceleste, como Gerardo Tata Martino, Claudio Turco García o Juan José Urruti, y también mencionamos a Claudio Morresi, quien jugó mucho en el ámbito local en Huracán o River Plate. Regresando a Qatar, los dirigidos por el brasileño Evaristo de Macedo compartieron el grupo A, que se disputó en Brisbane con Polonia, Estados Unidos y Uruguay. En el debut ante los europeos lograron vencer por 1-0 con el único tanto de Bader Bilal. Ese mismo atacante también figuró en el empate 1-1 ante los norteamericanos, donde lograron el punto vital para clasificarse a la siguiente ronda. Y eso significó aún más, ya que en este último partido ante la Uruguay de Enzo Francescoli terminarían perdiendo por 1-0. Así fue como finalizaron el segundo lugar de dicha zona, por detrás, claro está, de los charrúas, y pasaron a los cuartos de final. Antes de continuar, quería comentarles acerca de la forma de colaborar con el canal a través de la plataforma Cafecito, donde aportando a partir de 100 pesos pueden, por ejemplo, figurar en la placa final del canal, algo que empezó a suceder a partir del video anterior. También incluso pueden llegar a ganarse algún que otro presente. Pero eso claro, entrando a cafecito.app/SantiLuwen. Como decíamos antes, Qatar logró clasificarse entre los 8 mejores de dicha cita, pero su primer rival en los cruces eliminatorios era muy difícil, ya que se trataba nada menos que de Brasil, un equipo que en el futuro no contaría con tantos nombres importantes, más allá, claro, de, por ejemplo, Mauro Galvão, que llegó a tener una buena trayectoria con la verde amarela, incluso disputó el Mundial de Italia 90, pero después no hubo mucho más que terminaría destacando en el futuro. Pero igual Brasil es Brasil, y ese encuentro representaba una dificultad extra,
Pero eso no le importó a Khalid Salman, quien terminó siendo el héroe de la jornada ya que anotó los 3 goles para su seleccionado. El último de ellos en el minuto 42 del segundo tiempo para poder establecer el 3-2 con el que se clasificaron a semifinales. Sin duda un partido histórico, quizá el más importante de la historia del fútbol catarí. Al menos por ese entonces, y claro está, sin contar la final de la Copa Asiática. Después de aquel triunfo logrado en Canberra, se tuvieron que mover a Sydney para disputar los últimos encuentros. Primero la semifinal, que fue ante Inglaterra, otro equipo de jerarquía y que, al igual que los brasileños, tampoco tendrían muchos jugadores que se destacarían en el futuro, que quizá como excepción otro jugador que disputó Italia 90, tal el caso de Neil Webb, que apenas disputó el partido por el tercer puesto. Pero yendo al encuentro en sí, en el primer tiempo, Pader Bilal anotó un golazo de chilena, quizá el mejor que dio ese mundial, y el complemento, Ali Alzada agrandó la cuenta y puso el 2-0. El descuento inglés no alcanzó y el 2-1 final fue el resultado que le permitió a los cataríes clasificarse a la final, en donde se tendrían que enfrentar ante otro seleccionado de renombre, Alemania Federal. Pero esta historia, la cual tuvo nuevamente a Sydney como escenario, no tuvo un final de cuento de hadas, sino más bien lo contrario, ya que los alemanes no perdonaron y se despacharon con un 4-0 que los dejó sin poder llevarse el premio mayor. Pero pese a eso, los cataríes fueron recibidos como héroes en su país. No obstante, eso no significó la inserción del seleccionado en los primeros planos en lo que se refiere al equipo mayor, ya sea de la selección en sí, que nunca pudo clasificarse a un mundial por méritos deportivos, más allá, claro, de Qatar 2022, pero claro, son los organizadores. Y aparte de ello, hubo muy buenos jugadores que pudieron insertarse en el seleccionado mayor, como por ejemplo el arquero Youngs Ahmed, que disputó 55 partidos con el primer equipo, Khalid Salman, el héroe del partido ante Brasil, que tuvo 56 encuentros con la selección mayor, y por último el delantero Ali Said. Pero dejando de lado a estos jugadores, el que sí pudo estar en un mundial fue el entrenador Evaristo de Macedo, ya que tras su paso en dicho seleccionado, logró dirigir a Irak en México 86. Por último, yendo específicamente al seleccionado sub-20, solo pudo disputar 3 mundiales más, el que albergaron en 1995, Nueva Zelanda 2015 y Polonia 2019, y en todos ellos quedaron eliminados en la fase de grupos, además de, claro, mencionar los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, donde también lograron decir presente, aunque claro, tampoco con mucho éxito. Hasta acá llegó el video, como siempre, denle me gusta, comenten, compartan, suscríbanse al canal y síganme en las redes sociales. Muchas gracias y nos estamos viendo.